Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a la mesa 15A correspondiente a las temáticas de nuevas y viejas vulnerabilidades de este cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio. En este su último día. Yo soy Denise Vélez Martínez, soy feminista y soy economista feminista por la UNAM, con una especialidad en el género en la economía en la misma universidad. Actualmente me desempeño como responsable de investigación en una organización feminista y entre las líneas de trabajo con las que cuento está la economía agrícola, el pensamiento económico heterodoxo y el empoderamiento económico de las mujeres como una propuesta emancipatoria. Y el día de hoy estaré a cargo de la moderación de esta mesa. A continuación le voy a dar paso a la presentación de cada una de las compañeras que nos va a estar presentando sus investigaciones y algunas de las pistas sobre lo que nos van a compartir. En primer lugar, tenemos la presentación de Agnes del Rosario Jiménez Romo, quien es comunicadora, maestra en comunicación y cambio social por la Universidad Iberoamericana de Puebla y doctoranda en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte, con su línea de investigación en género, sexualidad y poder. Agnes ha trabajado en el diseño, producción e implementación de estrategias de comunicación para acompañar procesos productivos comunitarios con enfoques en desarrollo rural sustentable. A partir de la narrativa fotográfica, ha colaborado de la mano de mujeres indígenas mayas campesinas, alfareras y artesanas del textil en el estado de Chiapas como una forma de expresar y construir saberes y reflexiones colectivas sobre sus contextos y experiencias de organización doméstica y laboral. También ha sido docente en temas sobre sociología de la comunicación, lenguaje visual y metodologías audiovisuales participativas en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Actualmente, como parte del doctorado en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte, investiga sobre las vivencias y representaciones de las violencias que son ejercidas contra las mujeres en contextos de trabajo precario, nocturno y callejero. Noctarias, espacializando la precariedad laboral de las mujeres, es el título de su ponencia en la cual nos compartirá su investigación para acercarnos desde el feminismo marxista, decolonial y la geografía feminista a la reflexión de cómo la relación entre el capitalismo y el patriarcado se expresa en la división sexual del trabajo, la dependencia económica y la infravaloración del trabajo que realizan las mujeres en mercados laborales marcados por la desigualdad, tomando por caso a quienes se insertan en trabajos nocturnos y callejeros catalogados como informales. Expone a estas mujeres a vivir distintas formas de subordinación expresadas en un continuo de violencia. La siguiente participación será de María Sofía Torres Ruiz, quien es egresada de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 y estudiante de tercer semestre de la Licenciatura de Desarrollo y Gestión Intercultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nos presentará su tema de tesis, Dinámicas de apropiación del espacio en residencias de au pairs, sobre el programa de intercambio au pair y las dinámicas de espacio que en estas residencias existen, presentando una investigación sobre el programa, testimonios por parte de participantes del intercambio y la experiencia propia para problematizar las cadenas globales de cuidado, el trabajo doméstico, el cuidado de niñas y niños, la migración y el habitar un espacio ajeno. Posteriormente tendremos la presentación de la licenciada en Relaciones Internacionales por la UAP, Marcela Pichardo Enríquez, quien es actualmente maestrante en Ciencias en Estrategias de Desarrollo Agrícola y Rural, participante del encuentro con mujeres nahuas de la organización Masegua Sihuat Mochilchicohuani, Tejiendo Nuestras Vidas, Tic Tic Tomnemilis, presentación del cartel en el Seminario de Formación de Habilidades Profesionales con Perspectiva de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el tema Valoración Social del Trabajo Doméstico Remunerado y No Remunerado de Mujeres Rurales en la comunidad de San Lucas Atzala en el municipio de Calpan, Puebla, y de la doctora en Ciencias con especialidad en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Posgraduados, Beatriz Martínez Corona, quien también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ella ha realizado estancias de investigación y actualización en diversas universidades en el extranjero. Actualmente es profesora titular del Colegio de Posgraduados y cuenta con líneas de investigación con múltiples publicaciones, libros, artículos y capítulos en libros sobre temas como mujeres rurales, género, espacio, trabajo y transformaciones sociales,
empoderamiento y sustentabilidad en organizaciones de mujeres y metodologías de capacitación de género, género educación, políticas públicas, género y ambiente. Ellas nos presentarán su investigación Mujeres rurales, trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y remunerado en espacios multisituados, sobre las implicaciones de las condiciones estructurales de pobreza, marginación y los mandatos de género en la vida de trabajadoras domésticas que laboran en la ciudad de Puebla y que se trasladan de sus comunidades rurales al interior del estado de Puebla y de Tlaxcala, como Acajete, Nopalucan, Coetzalan, San Andrés Cholula y en la misma ciudad de Tlaxcala, enfrentándose a una nueva realidad con relaciones multiculturales, nuevas formas de vida urbana y la discriminación de género, clase y etnia que viven cotidianamente en sus empleos. Al finalizar, me corresponde realizar la presentación de la configuración territorial de la división sexual del trabajo en el espacio de la ciudad, que es una investigación en curso a partir de la propuesta teórica de la economía feminista para problematizar la construcción androcéntrica de la noción del espacio económico en su dimensión urbana, para realizar una lectura feminista con base en algunos elementos conceptuales como la división sexual del trabajo, la sustentabilidad y el acceso de las mujeres y a las niñas a una vida libre de violencias, para iniciar una discusión sobre cómo podemos pensar en ciudades como espacios que pongan la vida en el centro. Así, le doy paso a la primera presentación a cargo de Agnes. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por este espacio. Me siento muy agradecida y muy contenta de estarlo compartiendo con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues me gustaría iniciar esta ponencia mencionando que, bueno, que surge en el marco del desarrollo de mi tesis doctoral, la cual pues se encuentra justamente pues como en curso, ¿no? Por lo cual me gustaría puntualizar que lo que voy a presentarles el día de hoy son apenas los primeros hallazgos de esta investigación, considerando que aún falta, ¿no?, como un camino por recorrer para poder profundizar en la problemática de la cual voy a hablarles, ¿no? Bueno, se trata de un planteamiento que pone como centro de interés el estudio de la precariedad del trabajo de mujeres que conforman este amplio circuito del trabajo informal, ¿no?, específicamente el comercio ambulante nocturno en la ciudad de Tijuana, en México, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy entendiendo esta precariedad del trabajo de las mujeres? El marco analítico que estoy utilizando para poder acercarme a este fenómeno es a través del concepto de precariedad laboral, ¿no? Desde una perspectiva sociológica del trabajo, para poder comprender como toda esta dimensión estructural, ¿no?, del fenómeno de la precariedad, que se va a manifestar en las formas en las que el trabajo se va deteriorando, ¿no?, y va adquiriendo como condiciones que van a ser complejas para las personas, ¿no? Me refiero a trabajos que no permiten acceder a protecciones y beneficios del sistema de seguridad social, con bajos salarios, con duraciones inciertas, ¿no?, que también imposibilitan acceder a otros derechos sociales, ¿no?, como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a una alimentación digna, ¿no?, a la educación, ¿no? Por otro lado, también estoy considerando una perspectiva sociocultural y experiencial para poder comprender como la dimensión subjetiva, ¿no? A través, pues, como de todos estos efectos que tiene la precariedad laboral, pero desde el punto de vista de las personas que la viven, ¿no? Entonces, bueno, esto incluye, pues, considerar las normas, los valores, ¿no?, los significados que va adquiriendo estas condiciones del trabajo y que se van interiorizando en la experiencia vivida de las personas, ¿no? Esto va también, pues, a hacer emerger una serie de significados que las personas le otorgan al trabajo y que a partir de estos significados, pues, podemos comprender cómo podemos como caer en cuenta de cuáles son estas dimensiones, estas motivaciones que impulsan a la necesidad urgente de generar ingresos y también comprender pues por qué las personas se mantienen en este tipo de trabajos y cuáles son los procesos de revaloración y de resignificación del trabajo que se van generando a partir de la propia actividad, ¿no? Pues las implicaciones que tiene la precariedad del trabajo para las mujeres, pues bueno, es un fenómeno que tiene efectos muy particulares y problemáticos, ¿no? La precariedad del trabajo suele ser un componente que se va a sumar a otras dimensiones
precarizadas, ¿no? De distintos ámbitos de la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Tiene que ver con la incorporación también al trabajo remunerado, que en las mujeres sigue siendo todavía asimétrica, ¿no? En términos de oportunidades, de beneficios, de salarios respecto a los varones, ¿no? El trabajo reproductivo, doméstico y de cuidado sigue siendo invisibilizado y las mujeres siguen estando en una constante explotación dentro de sus trabajos y sus familias, ¿no? En el contexto del trabajo informal, a pesar de que esta modalidad del trabajo se ha convertido en una opción viable para poder subsistir frente a todas estas crisis económicas que se han presentado en la historia de nuestro país, también no hay que perder de vista que se trata pues de un trabajo altamente precarizado, que no cubre ninguna garantía de seguridad social, ¿no? Que sí que permite generar ingresos, pero esto tiene implicaciones importantes en la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Porque en muchos de los casos les implica a las mujeres estirar las horas del día para poder cumplir con el trabajo reproductivo de sus hogares, ¿no? Con lo que se generan estas dobles o triples jornadas laborales que para las mujeres pues siguen siendo una realidad, ¿no? Bueno, entonces tomo a consideración la noción de precariado, de Guy Standing, con la cual él se va a referir a un conglomerado social heterogéneo, ¿no? Que incluye migrantes, mujeres, jóvenes, personas criminalizadas, con limitaciones físicas o con capacidades neurodiversas, que van a formar parte de un mercado laboral que subsiste en condiciones de mayor inseguridad, ¿no? Y que viven trabajos pues en condiciones hiperdegradadas. Entonces, bueno, pensar en esta noción de precariado para una realidad como la de México, pues implica también considerar todas estas condiciones que se vuelven sistemas de opresión, como la raza, el género, la clase, ¿no? La edad, la educación, que van a complejizar esta noción. Entonces, bueno, esta noción de precariado en diálogo con la realidad de las mujeres vendedoras, ambulantes, nocturnas en Tijuana, me lleva a identificar una serie de elementos que son importantes de considerar, ¿no? Es que se trata de mujeres que además de realizar trabajo reproductivo no remunerado, aprovechan las ocupaciones y labores que se desarrollan por la noche como una fuente de ingreso y que viven esta doble o triple jornada de trabajo precarizada e invisibilizada, ¿no? Que muchas veces son vistas como fuera de lugar, ¿no? En muchos contextos sociales porque transgreden esta dicotomía opresora público-privado que va a perpetuar las nociones patriarcales sobre el lugar que nos corresponde a las mujeres en la vida social, ¿no? Entonces, bueno, mirando estas realidades específicas es como propongo la categoría de noctariado y noctarias para teorizar la precariedad del trabajo de las mujeres, por un lado, y por el otro para poder nombrar a las mujeres insertas en actividades laborales nocturnas y en condiciones precarias, ¿no? La calle y la noche en Tijuana también están siendo como elementos sumamente importantes a considerar en esta investigación, como una espacialidad y una temporalidad que va a crear microgeografías en la vida cotidiana urbana, ¿no? En una ciudad como Tijuana, pues la narrativa de la calle y la noche ha estado permeada por imaginarios históricos sobre esta vida nocturna exacerbada, ¿no? Y de permisiones bueno, que surgieron a partir de la época de la prohibición de la producción y del consumo de alcohol en Estados Unidos y que, bueno, creó todo este imaginario social sobre Tijuana y su vida nocturna, ¿no? Y por otro lado, pues también tiene que ver con todos estos imaginarios del miedo, ¿no? A causa del recrudecimiento de las violencias territorializadas como el narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, también retomo la noción del espacio interconstruido para conocer pues todas estas relaciones, prácticas, emociones y significaciones que surgen de habitar y de ocupar las calles y las noches, ¿no? Para poder comprender como los modos de vida que se generan a través del trabajo y que se van a entretejer en función a los roles de género, ¿no? Bueno, la forma de acercarme a este fenómeno ha sido a través de la puesta en práctica etnográfica
a través de observaciones y de acompañamientos cotidianos con mujeres que llevan a cabo estas actividades, y un ejercicio de derivas también para poder adentrarme a esta experiencia urbana y poder generar pues una serie de descripciones sensibles de las mujeres que trabajan en el comercio ambulante y las actividades que llevan a cabo, ¿no? Así como el espacio en donde están ubicadas y todas las dinámicas que ocurren en el entorno urbano que ocupan, ¿no? Esto se ha llevado a cabo en la zona centro de la ciudad de Tijuana y ha tomado como eje central la Avenida Revolución, que se trata pues de una arteria urbana que concentra una cantidad de negocios que responden a la economía nocturna de la ciudad, ¿no? Esto pues propicia que a los alrededores pues se puedan establecer actividades de trabajo informal, pues entonces ha sido un espacio idóneo. Las dificultades a las que me he enfrentado con este ejercicio etnográfico, pues bueno, ha tenido que ver por un lado por el tema de la pandemia por COVID, que pues causó un cese en las actividades del sector de la economía nocturna, como ya mencioné, que genera pues las posibilidades de existencia del comercio ambulante. Y que, bueno, aquí me interesaría resaltar de que a pesar de lo grave de la situación que ha sido esta emergencia sanitaria, este tema de quedarse en casa y de la sana distancia como parte de una nueva normalidad no ha sido posible para todas las mujeres, ¿no? Esta situación solamente ha recrudecido las desigualdades que de por sí ya vivían estas mujeres en sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces, muchas de ellas no han podido parar y han tenido que seguir saliendo a las calles para buscar el sustento económico en medio, pues, de todo este contexto de desolación social, ¿no? Que es lo que yo llamo la nueva normalidad de la vieja desigualdad. Y bueno, Cinco finalmente minutos, Agnes, por gracias. favor. Me gustaría como platicarles un poco sobre los hallazgos de esta investigación. Hasta este momento, bueno, he encontrado 19 mujeres que son vendedoras de una serie de distintos productos como alimentos, dulces, ¿no? Distintos productos. 14 de ellas están en un promedio de edad de entre 55 y 65 años, ¿no? Lo cual nos indica que la edad pues funge como un elemento que va a determinar el acceso a las oportunidades laborales, ¿no? Dejando para las mujeres de edad avanzada y con escasos recursos económicos trabajos informales y precarios. En la mayoría de los casos hay un bajo nivel de escolaridad, con apenas la primaria terminada, lo cual pues significa una dificultad para poder integrarse a trabajos formales, pues ya que incluso hasta el sector manufacturero, que es característico de la ciudad de Tijuana, el grado de escolaridad mínima que es solicitado para ingresar es la secundaria terminada. En muchos de los casos se trata de mujeres migrantes, que son madres, que son abuelas, y que el trabajo ambulante nocturno pues les significa una doble o triple jornada laboral precarizada, ¿no? Y bueno, pues haciendo un primer análisis espacial me he encontrado con que las condiciones del espacio en cuanto a su materialidad pues se caracteriza por una escasez de servicios públicos que genera desigualdades para las mujeres, ¿no? La infraestructura urbana es precaria, no hay baños públicos a pesar de ser una zona de mucho flujo de personas, ¿no? Lo cual pues hace que las mujeres tengan que crear estrategias para poder acceder a estos servicios, ¿no? En muchos de los casos las experiencias que me han compartido las mujeres es que pasan toda la jornada de trabajo sin tomar líquidos ni ingerir alimentos precisamente para no necesitar ir al baño, ¿no? Debido a que pues no pueden descuidar sus puestos de trabajo, ¿no? En algunas de las avenidas las banquetas se vuelven más estrechas, ¿no? Lo que no permite que puedan tener sillas o bancos para poder sentarse y les implica que estén paradas en toda la jornada laboral. Esto pues aunado a tener que soportar pues las inclemencias, ¿no? Del clima, la lluvia, el frío, los cambios de horario. Otro aspecto importante es la movilidad, ¿no? La mayoría de las rutas del transporte público pues no tiene servicio de 24 horas, paran a las 2 de la mañana y reinician a las 5, ¿no? Lo que hace que muchas mujeres tengan que ampliar su jornada de trabajo hasta las 5 de la mañana para poder trasladarse en transporte público a sus casas, ¿no? Otro de los hallazgos que me parece importante mencionar es que en este noctariado ambulante es posible ver cómo se expresa la tensión de la dicotomía público y privado, ¿no? A través de todas estas prácticas históricas que han caracterizado ambos espacios, ¿no? Y que por un lado esto lo puedo ejemplificar con que muchas mujeres se hacen acompañar de otros integrantes de su familia
hijos, hijas, nietos, nietas, ¿no? Que cuidan mientras trabajan, ¿no? Los cargan en brazos, mientras ellas están en su actividad laboral, lo cual pues sigue siendo una desigualdad estructural para las mujeres que les ha designado de manera exclusiva el trabajo reproductivo y de cuidados, ¿no? Lo cual pues genera tensiones para conciliar la vida familiar y laboral, ¿no? Y también dificulta la movilidad en la ciudad para las mujeres, porque pues cuando hay trabajos de cuidado de por medio que hay que realizar al mismo tiempo, esta movilidad es tensa, ¿no? Una apreciación final sobre este fenómeno es que, bueno, con la noche emerge también esta categoría dicotómica de visibilidad, invisibilidad, ¿no? Que se encuentra en constante tensión, porque por un lado, la invisibilidad ha sido una estrategia para que las mujeres puedan pasar desapercibidas en el espacio público nocturno y con esto poder sortear los riesgos de que puedan ser víctimas de violencia delincuencial o de violencia sexual, ¿no? Y bueno, entre algunas experiencias narradas por las mujeres se hace mención incluso hasta de una forma de masculinización para propiciar esta invisibilidad, utilizando ropa holgada, poco arreglo físico, ¿no? Para pasar lo más desapercibidas posibles. La contraparte es que estas mujeres necesitan de la visibilidad para generar ingresos, ¿no? Esto quiere decir que se tienen que hacer presentes para que puedan vender sus productos, lo cual pues genera tensiones y emociones como ansiedades, miedos y vulnerabilidades para las mujeres, ¿no? Finalmente, agregaría que la ruta para continuar este análisis pues versa en incluir las narrativas de las mujeres sobre las significaciones respecto a su trabajo y a cómo se vinculan estos significados con sus identidades y sus corporalidades. Por aquí terminaría y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Agnes. Y bueno, tenemos en segundo lugar la participación de Sofía Torres. Sí, muchas gracias. Bueno, este es un tema que me gusta mucho compartir y que pienso que todavía tiene cabida para muchas reflexiones más. Y bueno, de lo que yo voy a hablar van a ser las dinámicas de apropiación del espacio en residencias au pair. Y para esto pienso que es importante comenzar diciendo qué son las au pair. Y bueno, este es un término del francés que significa a la par o como un igual, y es utilizado para referirse a la gente joven que participa en un programa de intercambio bajo el mismo nombre. Durante este tiempo de intercambio, viven con una familia de acogida durante un tiempo que puede variar entre 3 y 24 meses de acuerdo al país de acogida, y los propósitos son que apoyen en el cuidado, en las tareas domésticas, que conozcan la cultura del lugar al que van y aprendan el idioma del mismo. Algo que cabe resaltar es que no es planteado como un trabajo, sino más bien como una experiencia intercultural, y pienso que esto se puede problematizar. Y bueno, para puntualizarlo un poco más, la definición de acuerdo a Au Pair World, que es la plataforma en línea más utilizada para encontrar a familias de acogida, y a au pairs, definen a las au pairs como una persona joven de entre 18 y 30 años, soltera y sin hijos, que quiere pasar una temporada en el extranjero para vivir con una familia de acogida. Sumado a esto, durante su estancia se busca que la o que el au pair se conviertan en un miembro más de la familia y colaboren en el cuidado de los niños y las niñas, así como también se encarguen de pequeñas tareas del hogar. Como compensación, se recibe comida y alojamiento gratuitos y una paga. Estas son las características comunes en todos los países, pero hay variaciones en cada uno de ellos, como por ejemplo las horas de trabajo, el salario, que no es llamado precisamente salario, sino más bien dinero de bolsillo. Hay países en los que, por ejemplo, se puede pedir a la au pair que utilice cierta vestimenta durante su horario laboral, pero esto varía de acuerdo a cada país. Y bueno, respecto al devenir de este programa, nace en Europa en el siglo XIX, con alemanas que iban a Francia, con alemanas que iban a Francia o también iban de Gran Bretaña, e iban para integrarse a la familia francesa en la que estaban, también para compartir un poco de su lengua materna, si así les era pedido, y también para pues, conocer la cultura francesa. Y bueno, más adelante, tras las dos guerras mundiales, gana popularidad en Europa Occidental, y a partir de los años 60 se expande también a Estados Unidos y Canadá.
Y bueno, respecto a los lineamientos, en 1960 el Consejo Europeo fija los lineamientos en la legislación con el Acuerdo Europeo sobre la colocación au pair. Inicialmente fueron solo 3 países los que firmaron este acuerdo, que fueron Bélgica, Italia y Luxemburgo, pero más adelante hubo otros países de la Unión Europea que igual se suscribieron a este tratado. La siguiente, por favor. Respecto a las estadísticas y perfiles, me gustaría primero aclarar que tenemos que tener un poco de cuidado al mirar estas estadísticas porque no es un campo que haya sido muy estudiado, entonces las estadísticas en realidad, las últimas que hay a nivel global son del 2011, en el que se registró que existían 88,000 participantes en este programa y estaba disponible en 22 países en el mundo. También es importante resaltar que todos estos pertenecen al norte global. Y bueno, también de estas estadísticas del 2011, se mostró que el 78% eran de Europa y principalmente de Europa del Este, y solo un pequeño 3,7% venía de Latinoamérica. Y los países más populares para realizar esta estancia son Gran Bretaña, Francia y España. Ahora, otra cifra que es importante mirar es que el 85% de las au pairs son mujeres, mientras que solo un 15% es hombres, cosa que también podríamos problematizar pensando si esto está relacionado con los roles de género que existen, en los que los trabajos de cuidados son asignados principalmente a las mujeres. Y bueno, también algo interesante es que de este 15% de hombres, la mayoría provienen de países occidentalizados de habla inglesa, que son Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido, los principales. Y los países en los que más se busca tener a hombres au pair son Italia, Alemania y Rusia, mientras que en el resto de los países no es imposible conseguir un lugar como hombre au pair, pero es algo que no se encuentra mucho. Respecto a las estadísticas de las familias de acogida, son familias de estratos socioeconómicos altos que suelen generalmente vivir en los suburbios o en lugares alejados de los centros urbanos. Los niños y las niñas de las familias suelen tener entre 2 y 12 años y suelen ser entre 2 y 3 niños de las familias que tienen este servicio de au pair. Y respecto a las au pairs, estas son mujeres y hombres jóvenes de clase media y media alta en sus países de origen que cuentan con estudios superiores o tienen la intención de llevar estos a cabo. Y bueno, también cabe volver a mencionar que los au pairs no pueden tener hijos y pues esto podría relacionarse con, o podría ser una suerte de filtro, porque este modelo no está pensado para que las personas que lo utilizan lleven a cabo su proyecto de vida en el país al que van, sino que es contemplado como algo temporal y que tiene un fin establecido, un fin temporal. La siguiente, por favor. Bueno, es importante también rescatar la crisis global de cuidados, que es también una de las temáticas de este congreso, y además este modelo de intercambio surge a raíz de esta crisis. Y bueno, esta crisis ha ocurrido por diferentes factores, pero los 3 centrales para ello han sido la inserción de las mujeres de clase media y alta en el campo laboral, el deslinamiento del Estado sobre el sector de cuidados dentro de la sociedad y la perpetuación de los roles de género, con la que las labores reproductivas no son repartidas de manera igualitaria entre hombres y mujeres, o, dicho de otro modo, el hecho de que las mujeres hayan salido al trabajo y los hombres no hayan entrado a la labor de cuidado. Esta crisis no ha sido atendida ni desde los gobiernos ni desde las organizaciones internacionales. Sin embargo, en las últimas décadas se ha comenzado a priorizar más al respecto y en 2007 se celebró la 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en donde los países participantes firmaron el Consenso de Quito, en el que, tal como menciona Amalia Orozco, que es una teórica importante respecto a las cadenas globales de cuidados, se reconoce intergubernamentalmente el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, del cuidado como un asunto que compete a los estados, a los gobiernos locales, las organizaciones
las empresas y las familias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en el ámbito familiar. De igual modo, aquí se estableció que se adoptaran las medidas necesarias, especialmente de carácter económico, social y cultural, para que los estados asuman la reproducción social, el cuidado y el bienestar de la población como objetivo de la economía y responsabilidad pública indelegable. Aunque esta encuesta internacional y sus resultados fueron muy importantes y representaron un avance en el tema de la crisis de cuidados, es necesario continuar trabajando al respecto y asegurar que los gobiernos asuman la responsabilidad sobre el campo de cuidados y que este tipo de labores sean socialmente reconocidas. Ahora, la crisis global de cuidados es un fenómeno más específico desde el cual se puede mirar a la crisis, las cadenas globales de cuidados son un fenómeno más específico desde el cual se puede mirar a la crisis. Y bueno, este término fue acoptado por una socióloga feminista llamada Alice Hochschild en el 2000, y ella lo definió como una serie de vínculos entre gente alrededor del mundo basada en el trabajo remunerado y no remunerado de cuidado. Y también existe una definición generada por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, que se realizó en 2007, y estas son definidas como cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en la que los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase social y el lugar de procedencia. Ahora bien, respecto a este tema, considero que es necesario realizar un análisis profundo, dado que es muy fácil saltar a la conclusión de que las cadenas globales de cuidados son, en pocas palabras, la explotación de una mujer por manos de otra y la liberación de unas a cambio de la precarización de otras. Sin embargo, detrás de estas cadenas se esconden dinámicas complejas pertenecientes al sistema capitalista y a la etapa de globalización en la que se encuentra inmerso el mundo, que incentivan la participación de las mujeres en la esfera productiva, pero mantienen un modelo tradicional de familia en el que es una mujer quien se encarga de llevar a cabo las labores reproductivas. 5 Y bueno, minutos, Amayor Orozco Sofía. sí, también menciona que la ausencia de mujeres en el trabajo de cuidados en los países es una anomalía subsanada por la contratación de trabajadoras domésticas. Y bueno, respecto al caso de Alemania, pues es el país de la Unión Europea que tiene más migración. La siguiente, por favor. La siguiente de nuevo. Sí, es el país que tiene más migración en la Unión Europea en la última década, y bueno, se ha vuelto más accesible en los últimos años porque antes había requisitos como por ejemplo que la familia ya no fuera, que fuera alemana, y esto ya no existe. Y bueno, México es el séptimo país del que más au pairs provienen. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora adentrándonos en el tema de las dinámicas de apropiación del espacio doméstico en residencias au pair en Alemania, es importante mencionar en primera instancia que estas dinámicas se ven permeadas por diferentes y complejos factores que atraviesan las subjetividades de las au pair y sus experiencias al adentrarse en una nueva cultura desde un espacio doméstico. Un primer factor que involucra estas dinámicas es el espacio mismo que se le ofrece a las au pairs en Alemania. Generalmente, debido a los estratos socioeconómicos de la familia de acogida, las casas de residencia son domicilios amplios que cuentan con todas las comodidades. De acuerdo con los lineamientos planteados por este país, el cuarto tiene que ser de al menos 9 metros, contar con una ventana, tener una puerta que cierre con llave y con calefacción. Aun cuando la o el au pair debería, en teoría, poder transitar por toda la casa y hacer uso de todos los rincones de esta, la realidad es que las experiencias de muchas de las au pairs en Alemania son diferentes, ya que les es difícil considerar que se encuentran en un hogar propio. Este sentimiento está compuesto por diferentes motivos, entre ellos el hecho de que, por lo general, los cuartos de las au pairs deben encontrarse en los sótanos o en espacios separados de los demás dormitorios de la familia, lo que representa un primer obstáculo en la integración y en la creación de sentimiento de pertenencia en el hogar. Otro factor que se suma a este sentir es el saber que la permanencia en la casa está sujeta al desempeño laboral,
tener que mantenerse dentro de las reglas que establezca la familia de acogida, por ejemplo, el borramiento de la división entre el tiempo propio de la o del au pair y su horario laboral, el ser una au pair más dentro de la historia familiar de la familia de acogida, que no se les permite invitar a otras personas que no formen parte de la familia para compartir con estas un nuevo espacio doméstico, el choque tan íntimo entre dos culturas distintas, el tiempo corto y limitado de la estancia, entre otros. Todo esto nos invita a preguntarnos entonces si las au pairs verdaderamente logran apropiarse de estos espacios domésticos en los que habitan de manera temporal, o si los factores que mencioné podrían convertirse en una imposibilidad para esto. La siguiente, por favor. Y bueno, para concluir y tras haber hecho este recorrido, partiendo de lo general hacia lo particular, me gustaría presentar algunas reflexiones finales. Y bueno, como fue posible notarlo, el modelo de intercambio se encuentra inserto dentro de la crisis de cuidados en los países del norte político. Y pienso que desde este programa se pueden además abordar muy diversas problemáticas, como lo son las cadenas globales de cuidado, el trabajo doméstico, el cuidado de niñas y niños, la migración femenina y el habitar un espacio ajeno. Sin embargo, es un tema que, aunque ofrece un campo muy fértil, ha sido poco explorado. Así, todavía podemos hacernos muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué la mayoría de las au pairs son mujeres? Si esto está relacionado con que las labores reproductivas sigan siendo pensadas como una labor solo de mujeres. También podemos pensar en la diferencia que existe cuando migra un hombre o cuando migra una mujer, ya que en el caso de los hombres se ve como un pilar en su desarrollo profesional, mientras que en las mujeres se ve como el destrozo de su familia. Y bueno, también dentro de estas unidades domésticas de au pair, el trabajo se ve atravesado por afectos que se generan entre la familia de acogida y la au pair, pero también existen relaciones de poder, jerarquía entre la familia y la au pair, y a veces es difícil plantear límites por parte de la au pair. Además, también se cruzan estereotipos raciales, puede haber situaciones de violencia, etcétera. Y bueno, me gustaría decir que pienso que es necesario empezar a escuchar las voces de las au pair para saber cómo viven sus experiencias y cuáles problemáticas se enfrentan. También es necesario reconocer que lo que están haciendo es un trabajo para no caer en una suerte de cultura del entusiasmo, ya que se piensa que es un intercambio intercultural, y esto lleva a que se precaricen algunos aspectos con la justificación de que hay una especie de pago cultural. Y bueno, también por último, pienso que llevar a cabo estos análisis abonaría a valorizar las labores de cuidado y reproductivas, cuya importancia ha resaltado en la situación de crisis que atraviesa el mundo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tu interesante ponencia, y vemos cómo se van articulando los temas, tanto que Agnes tocó como ahora el de Sofía. Y ahora le vamos a dar paso a la presentación Mujeres Rurales, Trabajo Doméstico y de Cuidado Remunerado y No Remunerado en Espacios Multisituados, a cargo de Marcela Pichardo y de la doctora Beatriz Martínez. Les recuerdo que tienen 15 minutos entre las dos para realizar esta presentación. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. La doctora Beatriz Martínez Corona y yo, Marcela Pichardo Enríquez, pertenecemos al Colegio de Posgrados de Puebla. Y bueno, nuestro tema es Mujeres Rurales, Trabajo Doméstico Remunerado y No Remunerado en Espacios Multisituados. Bueno, el presente trabajo da a conocer avances de una investigación más amplia realizada con mujeres trabajadoras del servicio doméstico en espacio multisituado, quienes en su mayoría se trasladan cotidianamente desde sus comunidades de origen. Estas comunidades, bueno, son localidades rurales pertenecientes al municipio de Puebla, entre ellas son Amozoc, Acajete, Nopaluca, Cuetzalan, San Andrés Cholula, y se manejó una localidad, San Antonio Aguazotepec, en el estado de Tlaxcala, así como de juntas auxiliares de áreas rurales del municipio de Puebla. Y bueno, aquí manejamos que el traslado de estas mujeres atiende a las condiciones de pobreza, marginación y mandatos de género, los cuales no les permite acceder a trabajos calificados y bien remunerados, por lo que tienen que emplearse como trabajadoras domésticas fuera de sus comunidades de origen. Bueno, el objetivo fue conocer los procesos y relaciones que viven como trabajadoras domésticas que habitan en espacios multisituados, frente a una nueva realidad para ellas como lo son las relaciones multiculturales,
las nuevas formas de vida, el orden estructural de género, clase y etnia que viven cotidianamente en el trabajo doméstico remunerado y no remunerado, así como la movilidad y la discriminación. Estos procesos van desde dejar sus hogares para poder trabajar y recibir remuneración, la cual no soluciona su situación económica, sin embargo, contribuye a que ellas aporten económicamente a sus hogares, y también está el trasladarse, lo que implica trasladarse fuera de sus localidades. La relevancia del trabajo remunerado va más allá del mero aporte económico que las mujeres alcanzan por realizar trabajos domésticos. Es en sí la importancia de cómo estas mujeres salen de sus entornos conocidos que les son familiares por una búsqueda de la sobrevivencia, a pesar de no tener en muchos casos estudios más allá de los básicos. Lo que, bueno, esto les ayuda o, bueno, propicia que no tengan acceso a otro tipo de empleos más que el empleo doméstico. Por lo tanto, las mujeres cambian los espacios en los que habitan para poder acceder a una remuneración. Sin embargo, las actividades que realizan dentro de sus hogares son los mismos que ellas realizan en los nuevos espacios en los que se emplean, y así se perpetúan los mandatos de género, en donde el ámbito de la mujer es la casa, el cuidado y el mantenimiento de esta casa. El cambio de un espacio a otro marca las diferencias de clase, pues la subordinación laboral en la que se emplean las mujeres por excelencia está marcado quién es la empleadora, quién es la persona que emplea, y es considerado el servicio doméstico como un subempleo en donde la informalidad y la incertidumbre laboral se imponen. Más adelante veremos esta parte. Pues se marcan quienes vienen de alguna comunidad y bueno, toda esta situación se sobreentiende. Tienen poca o nula educación formal, tienen necesidades económicas, y hasta la vestimenta y las costumbres son tema de discriminación, y en muchos casos la lengua también es parte de esta discriminación. El cambio en el espacio en el que se ven inmersas las trastoca, pues hay una nueva cultura por aprender, hay un arraigo hacia la nueva familia con la que se tiene este acercamiento y todo el proceso multicultural que evoluciona en el trabajo. Y bueno, al hablar de empleadas domésticas, que se emplean de planta y que en ocasiones permanecen más meses de lo que tenían planeado fuera de sus familias y del entorno, se empiezan a dar procesos de arraigo en los nuevos espacios habitados. Y si bien no se pierden las costumbres y las tradiciones, sí existe un cambio sustancial. Bueno, Del Valle retoma los conceptos del cronotopo, y él habla del cronotopo del desarraigo, que abarca la preparación para el cambio forzoso, la salida del lugar, el duelo, el tiempo de la nostalgia, el de los descubrimientos y el de los desencuentros. Es este espacio en el que ellas se ven inmersas y en el que ya no es el lugar, ya no es la casa en la que habitan, sin embargo, es la nueva casa en la que habitan a través del trabajo. Y bueno, toda esta nueva realidad que se vivió el año pasado y este presente con la pandemia del COVID, provocó cambios en las dinámicas que viven las mujeres. Muchas de ellas dejaron de trabajar por muchos meses y dejaron de percibir salarios. Esta situación las mantuvo en sus hogares, provocando que el trabajo doméstico no remunerado se incrementara en 50 horas, y esto es un retraso en la brecha salarial entre hombres y mujeres de casi 10 años. Y bueno, entre los materiales y métodos se utilizó la etnografía multisituada. Esta metodología tiende a la importancia de realizar trabajos de investigación cualitativos que trasciendan los límites locales, exponiendo la peculiaridad de los flujos que adquieren para el conocimiento y el entendimiento del grupo de estudio. Así se pudieron hacer entrevistas en diferentes espacios, en diferentes localidades de Puebla y de Tlaxcala. La investigación de mujeres que habitan en comunidades se ven inmersas en redes que facilitan su empleo en trabajos domésticos fuera de sus lugares de origen, y por tanto ellas se contextualizan como sujetas de estudio en procesos dinámicos que trascienden las fronteras de sus territorios y las conexiones entre distintos espacios y las relaciones en las distintas localidades en donde se da la multiplicidad de factores interconectados.
necesarios para comprender y explicar la realidad que viven estas mujeres. De ahí la importancia de utilizar esta etnografía, bueno, la metodología de la etnografía multisituada debido a la pandemia. Se realizó un total de 13 entrevistas semiestructuradas en los meses de mayo y junio del 2020 a mujeres de edades entre 22 y 65 años, de las cuales todas trabajan o han trabajado como empleadas domésticas. Y bueno, ante esta contingencia del COVID se realizaron vía telefónica debido a que no podíamos tener acceso a entrevistas de viva voz, y las informantes se identificaron a través de la bola de nieve. En los resultados, la edad promedio de las mujeres entrevistadas es de 42 años. El promedio de edad de inicio al trabajo productivo y reproductivo remunerado fue de 17 años y medio. La edad mínima a la que comenzaron a trabajar en el servicio doméstico de planta es de 9 años. Y pese a todas las restricciones, las empleadoras siguen empleando a menores de edad, tanto en el servicio doméstico como para, bueno, que se empleen como niñeras. Aquí hay unos testimonios muy interesantes que sustentan esto. Uno dice, estuve un tiempo en el campo desde los 10 años y después me fui a México, me llevaron. Ya me llevaron desde más chica, como a los 9 años, primero a México y luego me regresaron para ayudarles a mis papás, para ayudar en el cultivo de maíz. Otro testimonio, yo a los 16 años, porque nada más terminé la secundaria y me fui a trabajar, ¿qué serán? 2 o 3 días, descansé y al terminar la secundaria a trabajar. Aquí podemos observar cómo estas mujeres empezaron desde temprana edad, comparten la similitud de vivir en lugares rurales y de trabajar también desde temprana edad en el campo. Y bueno, el 100% de las entrevistadas refiere que los horarios en ocasiones exceden los establecidos, que la lejanía de las comunidades les requiere la permanencia por semanas e incluso de meses de trabajo lejos de sus hogares. Ellas son las que se emplean como empleadas de planta. Y aquí hay unos testimonios. Anteriormente trabajábamos de planta, nuestra mamá nos iba a dejar y nos iba a recoger cada 15 días para que viniéramos a nuestra casa y el lunes volvíamos a regresar al trabajo. Otro testimonio, mis hijos y yo los veo cada 3 o 4 meses, yo vivo de planta aquí donde trabajo, me dan vacaciones una vez al año, una semana a 10 días. Esta semana la ocupo para convivir con mis hijos, no trabajo más de lo necesario en la casa, como lavar trastes, hacer de comer, hacer tortillas y por qué no darnos el lujito de ir al río a pasear con mis hijos y convivir con ellos el mayor tiempo posible. Otro testimonio, salgo por lo regular a las 7 de la mañana y vengo a llegar acá a Puebla a las 11 de la mañana, 11:30 dependiendo de lo que sea el transporte. Llego sábado a mi casa en la tarde y descanso lo que es domingo completo. Otro testimonio, me hago casi de aquí para mi trabajo como una hora en el carro. Tomo 2 combis y me hago 1 hora u hora y media. Y bueno, en estos testimonios se refleja los traslados que ellas necesitan para llegar de sus lugares de origen a donde trabajan, y sin embargo, en muchas ocasiones el tiempo es muy largo y por lo tanto tienen que emplearse como empleadas de planta. Y bueno... 8 minutos, Marcela, por favor. Sí, gracias. El maltrato se da tanto físico, verbal, psicológico, como en la retención de salarios y en el exceso de horas laborales acordadas. Sin embargo, se da la flexibilidad laboral, la que permite a las empleadas atender sus hogares y más aún por la lejanía de sus hogares, y así como trabajar en otros lados, porque pues, no siempre tienen acceso a semanas completas laborales. Y también esta ventaja va de regreso para las empleadoras, que no siempre necesitan de emplear toda la semana. Y bueno, aquí hay una tabla donde se recabó toda la información de todos los días que ellas trabajan, los horarios, las horas que ellas utilizan para los traslados, los días que trabajan y bueno. Y bueno, si bien en México existe un marco legal contenido en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 133, en el que se plasman los lineamientos de vigilancia de derechos y obligaciones para las empleadas domésticas, también es cierto que no son claras y puntuales, y por lo tanto, por ejemplo, en el tema de los salarios, horas de trabajo y prestaciones laborales quedan a interpretación de las empleadoras, lo que ocasiona voluntaria o involuntariamente la violación de los derechos laborales de las empleadas domésticas.
El 99.2% de los trabajadores en el servicio doméstico carecen de un contrato laboral y, bueno, no tienen prestaciones como acceso a servicios de salud. Algunos testimonios. Por eso prefiero que vengan, estos testimonios sean de recabados de personas, son comentarios, ¿no? de viva voz de personas que han sido empleadoras, en los que denotamos la discriminación. Por eso prefiero que vengan de pueblitos, porque así las puedo moldear a lo que yo quiero. Otro testimonio. Consígueme una muchacha de pueblo porque ellas cobran baratísimo. Entonces aquí se nota cómo ellas sufren pues, violencia. Y bueno, de las conclusiones y recomendaciones, existen dos modalidades en el servicio doméstico, el de entrada por salida y el de planta. Se identificaron relaciones de desigualdad desde interseccionalidad por género, clase, etnia, patrón empleado y antigüedad en el trabajo por sus compañeras. La violencia está presente en las relaciones sociales que las mujeres establecen con las personas empleadoras y con los integrantes de su grupo doméstico en el orden social, estructural y simbólico. El confinamiento por la emergencia sanitaria vulneró los accesos a los ya precarios espacios laborales de las mujeres y acrecentó la ya pesada carga laboral. Los aspectos legales de las relaciones laborales, muchas mujeres desconocen sus derechos y obligaciones como empleadas domésticas, acrecentando la brecha salarial. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu puntual cumplimiento del tiempo y por esta interesante presentación. Vemos cómo diferentes desplazamientos desde lugares más lejanos como Cuetzalan hacia la ciudad de Puebla y otros más cercanos resultan problemáticos. Bueno, pensemos en toda la dinámica del transporte público. Y bueno, ya hacia el cierre de las presentaciones, me toca compartirles mi trabajo. Y voy a poner el tiempo. Y bueno, este trabajo, al igual que algunos de los que aquí se han presentado, aún no está concluido y bueno, se enriquecerá de sus valiosos comentarios. No sin antes recordarles que a quienes nos están acompañando en esta transmisión pueden dejarnos sus preguntas para el final en la presentación de preguntas y respuestas. Y bueno, este trabajo se titula La configuración territorial de la división sexual del trabajo en el espacio de la ciudad. Y la problemática que abordo aquí es desde la economía ortodoxa y desde la economía feminista se aborda el espacio. En primer lugar, desde la economía ortodoxa, el espacio no es visto como una construcción social, es visto de esta forma desde la aportación de otras ciencias. Y en la económica es más vista como una distancia, costo de transporte, la localización e interacciones entre actividades económicas. En ese sentido, el espacio va marcando las trayectorias productivas relacionadas con ventajas de especialización, producción en escala, la diversificación y los costos de transporte. De ahí se va integrando al espacio en la función de producción y esto se relaciona con el comportamiento que tienen los rendimientos crecientes y da lugar a modelos de centro-periferia basados en el potencial de mercado de los sitios. Un segundo. Ok, perdón. Sí, bueno, también es entendido el espacio como el escenario donde se producen las mercancías y se congrega la fuerza de trabajo desde la propuesta marxista, una de las propuestas más ortodoxas. Y la conclusión es que todas las actividades económicas para poder realizarse demandan de espacio y tiempo. Y de ahí que surge la interrogante de cómo es que se estructura y qué comportamiento toman las actividades económicas, qué, cuánto, cómo y para qué se produce y cómo se consume. Sin embargo, estas preguntas se realizan desde un marco de pensamiento androcéntrico. En este esquema es una forma muy resumida de entender cómo desde la economía más ortodoxa se entiende que funciona el mundo y las relaciones económicas, donde hay flujos y acervos
donde se distribuyen las mercancías, los bienes y servicios y los flujos monetarios. Y desde esta visión es que el espacio económico se entiende como un lugar, una distancia y la articulación de actividades económicas. Y bueno, esto está distribuido, está pensado con base en relaciones jerárquicas de poder. Desde esta visión es que prevalece una tensión entre la obtención de beneficios y la reproducción social, que de acuerdo con Nancy Fraser es necesario entenderla para entender la importancia vital de la reproducción social para el sistema capitalista, pues el capital se basa en la reproducción social del trabajo no asalariado, algo que realizamos las mujeres, la crianza, la creación de lazos y vínculos sociales y afectivos, los cuidados, la educación de niños y niñas que sustentan la fuerza de trabajo. El trabajo de reproducción social, de acuerdo con la economista feminista Antonella Picchio, es entendido como el cuidado del mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, así como el cuidado de los cuerpos, la educación, la formación, el mantenimiento de relaciones sociales y el apoyo psicológico a miembros de las familias. Y es desde esta propuesta de la economía feminista donde ya no solo vemos a esta parte visible y valorizada que pasa por los mercados, sino también que vemos aquello que no necesariamente pasa por el mercado y que no está monetizada, que son todas aquellas relaciones que no se ven, pero que son necesarias para lo que sí está visibilizado, la creación de valores en el espacio conocido como productivo, y que no por decirse reproductivo significa que no sea productivo. Y que es necesario para que se lleven a cabo cada una de estas relaciones. Y es aquí donde me parece crucial señalar que en cada uno de estos flujos acervos y de cómo interactuamos y nos relacionamos con las actividades económicas, existimos personas, no solamente mercancías y flujos monetarios, sino que en cada una de ellas hay personas que son necesarias para la reproducción social. Y bueno, desde este punto de vista es que hay que problematizar al espacio económico como aquella aglomeración de actividades económicas. Y si bien cada ciudad es particular y tiene diferentes fenómenos, también es similar a otras en cuanto a su función y patrón. Y desde esta visión es que propongo analizar el espacio y la ciudad como un espacio físico, edificios o calles, además de cómo los habitantes viven, trabajan, como también cuidan, comercializan y realizan actividades de ocio y recreación, haciendo una distinción del espacio rural debido a la intensidad de sus interacciones sociales, su rapidez, heterogeneidad y ambivalencia. Y para continuar en el análisis, la metodología que propongo es utilizar la división sexual del trabajo como un eje de análisis de las relaciones económicas. Y es esta división sexual del trabajo que nos hace ver que las relaciones económicas están basadas en una estructura binaria, jerárquica y universalizante, como señala Maya Pérez Orozco, una economista feminista, como también señala María de Jesús Izquierdo, que no solo es limitante, sino que favorece la explotación económica de las mujeres y una forma sofisticada de explotación, como lo señala la doctora Marcela Lagarde. Y es también esta división sexual del trabajo que se va articulando en una especialización ocupacional, que además es una marca sexual de adjudicación de prestigio, como señala Marta Lamas, y que se vincula directamente con la desigualdad presente en las estructuras ocupacionales, como lo que bien nos han comentado las compañeras en sus anteriores presentaciones, y esto tiene una localización asociada. Y bueno, es también la división sexual del trabajo la que sustenta y reproduce la desigualdad primaria y estructural entre mujeres y hombres, donde la asignación casi exclusiva del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como un deber ser de las mujeres condiciona su acceso al mercado de trabajo, a la política y en general a la vida pública, con impactos negativos en sus condiciones de vida y la sobrecarga de tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y bueno, esto también no solo tiene una implicación en la vida individual, sino también en un espacio macroeconómico, pues como les mencionaba, es este trabajo el que sostiene a la vida entera. Y de ahí que mi propuesta sea analizar la condición genérica y la situación de las mujeres en las ciudades, entendiendo por condición de género
la categoría de la doctora Marcela Lagarde como la creación histórica cuyo contenido es el conjunto de circunstancias, cualidades y características esenciales que definen a la mujer como ser social y cultural de género, que está constituida por el conjunto de relaciones de producción, de reproducción y por todas las demás relaciones vitales en que están inmersas las mujeres independientemente de su voluntad y de su conciencia. Y por las formas en que participan en ellas, por las instituciones políticas y jurídicas que las contienen y las norman, y por las concepciones del mundo que las definen y las interpretan. Y por situación a la categoría que distingue al conjunto de características que tienen las mujeres a partir de su condición genérica en determinadas circunstancias históricas, donde se interrelaciona la clase, la etnia y algunas otras. En cuanto a la condición genérica urbana, esto ha significado que desde este marco de pensamiento las ciudades estén planificadas, construidas y organizadas desde una visión androcéntrica, donde se entiende solo una parte de la economía y deja de lado el trabajo necesario para la reproducción social. Y esto va a definir la forma en que las mujeres habitan el espacio de la ciudad. Y como señala Paula Soto, la cotidianidad de las mujeres va a moldear el espacio, pero a su vez el espacio va a definir la forma en cómo las mujeres vivimos el espacio urbano. Y bueno, es necesario integrar al trabajo doméstico de cuidado no remunerado y con ello comprender que existe una transferencia de este trabajo realizado mayoritariamente por mujeres a la tasa de ganancia y a la acumulación de capital. Esto que les decía que es este trabajo el que posibilita la creación de valor en aquel otra parte visibilizada de la economía y que además en el espacio de las ciudades ha adquirido un carácter financiarizado donde se está especulando y produciendo y basándose en la rentabilidad especulativa. Y bueno, es la división sexual del trabajo que se materializa en la ciudad, que zonifica los espacios para el trabajo remunerado y para la vida privada. Y aquí hago la acotación que no es para el cuidado, pues la infraestructura urbana disponible no hace esa distinción. Es más bien asociado a cómo se vive de este lado el trabajo remunerado y del otro lado la vida privada. No existen espacios para el cuidado, como menciona el colectivo Puntsis, las ciudades son espacios que no cuidan y no permiten cuidar. En cuanto a la situación de las mujeres en las ciudades, vemos que está delineada por algunos elementos como es el acceso a servicios y espacios públicos, como son el agua, por ejemplo, que ahora en la pandemia lo vemos y en este momento en particular de sequía que atraviesa a casi todo nuestro territorio. Esto tendrá implicaciones directas en la vida de las mujeres por la división sexual del trabajo. En la movilidad, como ya bien nos los comentaban nuestras compañeras, cómo es esta experiencia de moverse por la ciudad de forma segura, fácil y accesible, la seguridad, y es no solamente el estar de verdad libremente de un peligro, sino también de la percepción de este, la salud y la higiene para llevar un estilo de vida activo sin riesgos para la salud en el entorno construido, la resiliencia climática, que es fundamental en este periodo de crisis y de emergencia climática, pues las mujeres serán mayormente afectadas por los desastres ocasionados por el cambio climático. Y bueno, es necesario generar una serie de políticas y de eslabones para que puedan prepararse y responder a hacer frente a estos efectos. Y la seguridad de la tenencia, no solamente de la tierra, entendida como aquella que produce, sino también de la vivienda. Y bueno, todo esto me lleva a algunas conclusiones preliminares sobre cómo la articulación económico-espacial de la producción y la reproducción social se ha pasado por alto en la configuración de las ciudades y se llegan a políticas que pretenden ser neutrales, pero que al contrario se han añadido a la configuración de desigualdades. Y bueno, a partir del diseño de ciudades unificadas, es que ahora vemos problemáticas donde confluyen necesidades prácticas de falta de acceso a servicios básicos, pues este tipo de ciudades ha expulsado a las familias, a las personas hacia las periferias. Y es así que también las políticas económicas urbanas han pasado de largo las necesidades de infraestructuras para el cuidado. Solo se ha pensado en acercar a las actividades económicas reconocidas como productivas.
Y es ahí donde es crucial reconocer nuestra interdependencia, no solamente como seres humanos, sino también con los seres vivientes y sintientes, con la misma naturaleza, pues nuestra existencia depende de ello y es la sostenibilidad de la vida. La actual distribución espacial no solamente está materializando y exacerbando las desigualdades entre mujeres y hombres por 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 la división sexual del trabajo, sino que también se agregan opresiones como la clase, la raza, la etnia, la preferencia, identidad o expresión sexogenérica. Y es ahí donde, retomando el concepto de ciudades justas y de la justicia en el espacio urbano, hay que apostar por la diferenciación social sin exclusión, es decir, reconocer las diferentes necesidades e intereses estratégicos de las personas que habitamos en los espacios urbanos sin que ello represente una exclusión, una discriminación. Y es el espacio un componente de las relaciones de producción y reproducción y una forma contribuyente de desigualdad y por tanto de injusticia. Cuando hacemos la propuesta de incluir estas relaciones en cómo se piensan los espacios urbanos, es necesario subrayar, no estamos hablando de agregar mujeres a los fenómenos de localización y aglomeración, sino de reconocer que la vida de las mujeres coinciden en necesidades, problemáticas y experiencias, la condición de género, que están delineadas por elementos estructurales como es la división sexual del trabajo. Y de ahí que se hace necesario incorporar las premisas de la economía feminista para pensar en espacios que pongan la vida en el centro y que se vean materializados en equipamientos urbanos y en servicios públicos que estén interconectados, sean multifuncionales y cuyos usos estén diversificados. Es decir, ya no pensar en esa ciudad zonificada, sino en una ciudad en donde todos los espacios se puedan articular la producción y la reproducción social. Y es crucial entender que cuando hablamos de ciudades cuidadoras, por ejemplo, no estamos hablando de solamente generar infraestructura que permita realizar cuidados en cada uno de los diferentes espacios en las ciudades, sino también estamos hablando de cuestionar esta desigual división sexual del trabajo y reivindicar entornos donde las tareas domésticas y de cuidado se compartan socialmente y no sigan atribuyéndose como una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Es decir, generar espacios y entender a los espacios como aquellos donde esta interdependencia permita hacer una redistribución de los trabajos de cuidado con corresponsabilidad y en el entendido de la justicia, donde se reconocen las diferencias de los diferentes cuerpos que habitan los espacios urbanos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora voy a agradeciéndoles a cada una de ustedes las ponencias que nos han compartido, pues que sin duda han sido muy enriquecedoras y que además vemos que hay una articulación entre cada una de ellas en las dimensiones estructurales de las desigualdades de género y bueno, que son visibles en el espacio como de diferentes espacios que han sido aquí presentados y analizados, y bueno, que también se interrelacionan con la clase, con la raza, con la etnia, con la condición de empleabilidad e incluso con el estatus migratorio. Les agradezco a cada una de ustedes por ello y voy a dar paso a la lectura de las preguntas. En primer lugar, tenemos, además de las felicitaciones para cada una de ustedes, una para Agnes, que es, tú acuñas la noción de noctariado, noctarias, y cómo llegas a esta categoría. Primero voy a dar la lectura a las preguntas y después les voy a dar la palabra para recibir sus comentarios. Pregunta para todas es, ¿cómo manejan la propia subjetividad y las emociones que atraviesan sus cuerpos ante las realidades investigadas? ¿Cómo sus subjetividades inciden en las indagaciones y cómo queda representada en las tesis? Por último, para María Sofía, me gustaría saber qué potencialidades y limitaciones encuentras en el concepto de cadenas globales de cuidado para el análisis de movilidades en escalas intranacionales. Y bueno, les doy la palabra. Bueno, también aquí tengo una pregunta de nuestra compañera Agnes.
si podría compartir una referencia del concepto de justicia en el espacio urbano, que le pareció muy interesante. Entonces vamos en el orden en el que cada una de nosotras presentó. Primero Agnes, después Sofía, Marcela y la doctora Beatriz, y al último me incorporo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Denise. Sí, pues bueno, me gustaría empezar uniéndome a las felicitaciones y al reconocimiento del trabajo de todas ustedes. Me parece que cada una se nota que hay como una profundización y una capacidad de abstracción pues bien fuerte, ¿no? De todo el contenido teórico que han estado como trabajando, pero sobre todo pues lo valioso de sus experiencias y de su trabajo cercano pues a las mujeres, ¿no? Que en parte o en mucho nos convoca a todas aquí el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, sobre la pregunta que realizan, sí, me gustaría puntualizar que es un término al que yo he llegado, es una forma de nombrar el noctariado y las noctarias, ha sido mi manera de poder como procesar todo este trayecto, ¿no? En el cual he estado como estudiando la precariedad del trabajo de las mujeres y cómo llego ahí, lo llego como una necesidad de poder particularizar las situaciones de precariedad del trabajo, porque creo que es importante puntualizar que si bien es un fenómeno que se presenta de manera global, la precariedad del trabajo no se presenta ni se vive de una manera universal. Entonces, para mí esta idea es importante de reflexionarla y de elaborarla y de reelaborarla para poder particularizar la experiencia de precariedad laboral en estas mujeres en particular, ¿no? Mujeres que tienen que situarse en la calle para poder trabajar y no solamente en la calle, sino en la noche para poder generar estos ingresos. Entonces, me parece que es importante entrarle, no por crear más conceptos y más categorías, porque pues bueno, no es, de repente esto puede ser como parte de una necesidad que hay en la academia de nombrar y nombrar y nombrar de manera diferente. No me parece que los conceptos estén agotados, pero sí me parece que esto puede ser una oportunidad para poder profundizar en situaciones particulares de precariedad, ¿no? Por eso llego a esta noción de noctariado y de noctarias. Sí, muchas gracias, Agnes. Sofía, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, al igual que Agnes y Denise, me gustaría felicitar a todas las que estuvimos aquí. Creo que son temas muy interesantes que se pueden todos articular en conjunto y que además me parece muy interesante crear conocimiento a partir de experiencias de vida de diferentes personas. Entonces, me parece que son temas que deberíamos de seguir pensando en voz alta y compartiendo y explorando. Y bueno, respecto a la pregunta acerca de las potencialidades y limitaciones de las cadenas globales de cuidados en el espacio internacional, bueno, cabe igual resaltar que este concepto fue primero estudiado justamente desde el espacio nacional, porque las cadenas surgieron más de manera local cuando se empezó a ver la migración desde espacios rurales hacia centros urbanos por parte de mujeres que buscaban un sustento para sus familias. Entonces creo que es un concepto que también se puede explorar de esta manera y ya ha sido explorado así, y ahí también se empezó a explorar desde la migración de mujeres de estratos socioeconómicos bajos, que es un poco diferente a la que yo presenté, ya que, como mencioné, las au pairs se encuentran como en una suerte de jerarquía de modos de migración femenina en un estrato un poco más alto por las condiciones que tienen en sus países de origen y también por las condiciones de las que gozan en los países a los que llegan. Pero bueno, sí creo que es un concepto que se puede explorar también bastante bien desde lo internacional. Sin embargo, en las limitaciones quisiera reiterar que al estar haciendo estos estudios de cómo existen relaciones de poder entre mujeres, al contratar a mujeres de la periferia para llevar a cabo labores reproductivas, pues
sí, es necesario otra vez pensar que no se trata como de una explotación que elijan las mujeres hacer como por, como así sin que esté atravesado por otras estructuras, como por ejemplo del capitalismo y del hecho de que tienen que entrar a la esfera productiva, pero aún así tienen que continuar siendo las que cuidan a sus familias y las que hacen todas las labores de cuidados. Y bueno, también respecto a las subjetividades, que cómo estas atraviesan a las au pairs, pues creo que aquí en el espacio doméstico se puede ver de manera muy clara, porque ellas intentan generar un sentimiento de pertenencia que no siempre lo logran porque se encuentran primero con otras personas que antes no conocían, que pueden llevar una cultura muy distinta, que pueden llevar su día a día en la unidad doméstica de manera muy diferente también. Y además creo que es muy interesante cómo estructuras más grandes, como las cadenas globales de cuidado, los estereotipos raciales, los estereotipos de género, se pueden ver en lo micro. Yo pienso que también estos diferentes factores inevitablemente van a permear la experiencia que tengan las au pairs durante su año de intercambio. Gracias, Sofía. Tenemos otra pregunta para ti, que si podrías hablar más sobre tu metodología, cómo te acercaste a las interlocutoras y si solo trabajaste con au pairs o con también otro tipo de voluntarias, voluntarios. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, también tengo que mencionar que es un trabajo que apenas está en proceso y también tengo que mencionar que yo misma fui au pair, entonces de aquí es donde me pude acercar hacia otras au pairs y también pude rescatar cosas que yo logré ver ya en retrospectiva, pero también en el tiempo en el que estuve yo siendo au pair. Y pues sí, para el trabajo de tesis lo estoy haciendo desde un grupo focal que está centrado en una ciudad únicamente, aunque pienso que podría más adelante replicarse este tipo de estudio. Y pues sí, aunque es importante saber también cómo es que conocen la nueva cultura a la que se integran y cómo se integran a la ciudad, yo me estoy enfocando en cómo se apropian del espacio, si establecen también redes de apoyo entre otras au pairs, pero sí, será desde un grupo focal y solo estoy trabajando con au pairs porque me parece que es un campo bastante fértil, pero también buscando bibliografía, creo que todavía no se ha problematizado lo suficiente, entonces yo solo me estoy manteniendo en ese tipo de intercambio intercultural. Muchas gracias, Sofía. Bueno, ahora les doy la palabra a Marcela y a la doctora Beatriz. Sí, buenos días. Pues primero que nada felicitar a todas las ponentes, dado que creo que se retroalimentan todas las presentaciones y fue una atinada selección y gracias por permitirnos participar aquí. A mí me parece que este tema que de alguna manera tocó Denise en el asunto de la valoración social del trabajo reproductivo y de cuidado y doméstico, incide en muchas de estas situaciones de las que se han mencionado al menos en dos presentaciones más, porque mientras continúe estando en el imaginario social como un trabajo naturalizado para las mujeres, pues continuará esta precarización de este trabajo, este no reconocimiento, las cargas excesivas de trabajo para las mujeres y más aún en este periodo de confinamiento, que en el caso de las mujeres trabajadoras domésticas, pues representó, además de disminución de sus ingresos, en lo que encontraron alguna estrategia para volver a emplearse, fue pues una situación bastante difícil, además de la precarización en términos de cómo conseguir los servicios y los medios para que sus hijos e hijas continuaran educándose, fue verdaderamente o sigue siendo una enorme dificultad que no se consideró desde la visión macro de cómo atender la educación desde estas contingencias. De manera que pues pareciera que todo se suma
para violentar la vida de estas mujeres. Y por otro lado, este tema de que no es considerado suficientemente lo que ya señalaba Denise, el aporte que se hace para la reproducción social de la fuerza de trabajo, porque finalmente el trabajo que realizan tanto en el hogar como en otros hogares, estas mujeres pues garantiza el bienestar y hasta el bienestar psicológico de niños por ser compañía de ellos, por incluso hasta divertirse con ellos, como alguna de las informantes nos señaló, y que no es visto como trabajo, ¿no? Sino que es solamente como una tarea más que se les asigna. Y bueno, ante todo este panorama, las recomendaciones o digamos, ¿qué falta por hacer? Pues por un lado, el aspecto legal de cómo que aunque se adoptó la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo de legislar un poquito más sobre este tipo de empleo, aún es insuficiente, sobre todo porque la multiespacialidad no solamente se da en el caso de las mujeres rurales que trabajan en las ciudades, hacia moverse desde sus comunidades enfrentando cambios culturales, discriminación y demás, sino también que se emplean en, por ejemplo, no las que están de planta, sino las que trabajan por días, así lo llaman ellas, es que tienen multiempleos, o sea, un día en una casa, otro día en otra, otro día en otra, de manera que las relaciones laborales pues no se alcanzan a formalizar, sino que siguen siendo en este campo de la flexibilidad del laboral, pero pues en deterioro de los derechos de las mujeres en términos de que no tienen acceso a prestaciones, a ningún tipo de prestación y además pues aún a enfrentar dobles jornadas laborales. Y pues muchas gracias por esta interacción que estamos teniendo. Me gustó mucho el trabajo nocturnario, y quería preguntar si tenías estadísticas acerca del trabajo nocturno de las mujeres, si me puedes contestar al final para dar paso a la participación de Marcela. Muchas gracias. Y bueno, parte del trabajo también se trató de la subjetividad de cómo ellas interiorizan el trabajo que realizan. La importancia de este trabajo, ¿no? Porque nada más hablamos de las mujeres que trabajan y perciben salario, las mujeres que trabajan pero no perciben salario, pero ellas cómo lo interiorizan, ¿no? ¿Qué importancia les dan si ellas encuentran que existe una relevancia laboral? Y también si sus familias y las empleadoras reconocen esta importancia del trabajo, también es muy importante. Entonces, encontramos que sí, por parte de ellas hay un reconocimiento, o sea, ellas se dan cuenta que la importancia del trabajo que ellas hacen es significativo, porque sin ellas en muchas ocasiones son el único sustento de sus hogares, entonces, pues, si ellas no trabajan, pues no hay aporte económico, ¿no? Y bueno, si están están casadas o en unión con alguna pareja, ellas también refieren que es muy importante el trabajo que realizan, porque ellas la llaman ayuda, ¿no? Estamos aquí en la palabra ayuda, encontramos que no le están dando todo el significado del trabajo que ellas realizan, porque lo ven como una ayuda, ¿no? Y no como un aporte completamente diferente y completo por parte de ellas. Pero bueno, es todo un proceso en el que ellas interiorizan y cómo valoran desde esta subjetividad del trabajo y bueno, la remuneración del trabajo. Y también cómo es que su familia les reconoce o no les reconoce. Para ellas es importante recibir este reconocimiento de manera verbal, sin embargo, en muchas ocasiones no lo reciben como tal. Gracias, mamá, por ayudarme con tu trabajo, porque el aporte me sirvió, sino que ellas dicen, bueno, no recibo este reconocimiento, sin embargo, yo lo tengo que hacer porque es mi deber, porque es mi obligación, porque si no lo hago, pues no hay dinero, no se solventan estas cosas, y además es por amor a mi familia, por amor a mis hijos, por amor a todo, por amor, ¿no? Es por un sentimiento. Y por parte de las empleadoras,
sí reciben en algunas ocasiones, en otras no reciben este reconocimiento, pero bueno, si lo reciben se sienten, digamos, bien, si no lo reciben no les importa en el sentido de que están ejerciendo su trabajo. Sin embargo, este reconocimiento por parte de las empleadoras es, pues, sí es subjetivo y tiene una doble cara porque, pues, no nada más basta con, hiciste bien tu trabajo, sino qué hay más allá, ¿no? También hay un desconocimiento tanto de la ley, de los derechos de las empleadas como de las empleadoras por parte de las empleadas y de las empleadoras. Entonces, como hay este desconocimiento por parte de las empleadas, pues no saben si tienen si existe alguna regulación en la ley, y este desconocimiento por parte de las empleadoras, pues también ahí es como doble, ¿no? Reconozco que tienes derechos, que tengo obligaciones, pero pues hasta ahí, porque nuestro contrato es verbal y pues ya nos acomodamos y no, no vamos allá, ¿no? Entonces, hay recomendaciones de hacer toda una serie de utilizar las redes que ya existen, tanto las redes que existen en las empleadas, en que ellas mismas tienen sus redes de amistades, que es donde ellas se van involucrando en más trabajos, oye, ¿cuánto cobraste? Oye, ¿qué trabajo sí haces o qué trabajos no haces? Entonces, utilizar todas estas redes para encontrar una vía para dar la información de todo a lo que ellas tienen acceso, ¿no? O sea, utilizar estas redes que ellas ya tienen para poderles hacer llegar información, porque pues en los medios de comunicación no se da tanto esto. Entonces, ¿cómo es que ellas se pueden empapar de toda esta información que les beneficia? Entonces, es todo un entramado complejo. Ya, gracias. Muchas gracias, Marcela. Agnes, te doy la palabra para cerrar con mi intervención, y se agregó una pregunta que hay mucho interés por tu categoría de noctarias. ¿Por qué escoger noctarias y no trabajo nocturno o no es nocturninas? Y bueno, responder la pregunta de Beatriz, por favor. Nocturnina. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, sobre la pregunta de la doctora Beatriz, es interesante justo la pregunta porque no hay una respuesta, y lo cual muestra como estos vacíos y estos sesgos que hay todavía en los instrumentos estadísticos para poder contabilizar el trabajo y sobre todo el trabajo informal. El último resultado de la ENOE el año pasado reveló que en la ciudad de Tijuana hay un 36% de ocupación en el sector informal por población femenina, pero no hay una diferenciación entre, digamos, esta modalidad de trabajo diurno-nocturno, por hablar de una dicotomía, ¿no? Entonces, hay estudios que hablan, o sea, o lo que se ha investigado gira en torno al sector manufacturero, porque pues es predominante en Tijuana y sobre eso se ha hecho mucha investigación, pero en el sector informal no, lo cual pues es ahí muestra como todos estos vacíos, ¿no? De los que hay que hablar, de que hay que cuestionar, ¿no? A toda esta información institucional que nos puede ayudar pues justamente a continuar o ampliar la problematización del trabajo informal, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo porque pues debido a digamos, como rubro de la economía nocturna en una ciudad como Tijuana que responde a las necesidades de un turismo transfronterizo, es importante de hablar de la noche que pasa en Tijuana, ¿no? ¿Qué pasa más allá del ocio, más allá de lo lúdico, del consumo, de todo como entorno capitalista que hay dibujado alrededor de la noche? ¿Qué pasa con esta otra noche que se tiene que trabajar, ¿no? Y que se tiene que trabajar en las condiciones en las que lo realizan las mujeres insertas en este sector informal. Y bueno, sobre la categoría de noctarias, bueno, pues digamos que mi principal interés
más allá de poder teorizar sobre esta problemática, es poder nombrar a las mujeres, ¿no? Y esto, como dije hace rato, no significa hacerlas caer o querer meterlas en una camisa de fuerza llamada concepto, en donde quepan todas sus realidades, porque me parece que eso no tiene lugar y creo que no tendría cabida para poder, digamos, como poder dar cuenta de todas estas precariedades que viven las mujeres, pero me parece que es un ejercicio importante de hacer, ¿no? Como dije hace un momento, es importante particularizar este tipo de precariedades, ¿no? Por eso es que recurro a una forma de poder nombrar a las mujeres, ¿no? Por eso hago esta diferenciación entre el noctariado como este conglomerado que digamos como reviste el trabajo precarizado y nocturno, y las noctarias como una forma particular de nombrar a estas mujeres que están insertas en esta particularidad de trabajo informal, ¿no? Callejero, nocturno, en una ciudad transfronteriza como Tijuana. Probablemente el propio curso de la investigación me podría llevar a descartar la categoría y en 2 años que nos volvamos a ver en este congreso, podamos dar cuenta de otra cosa. Pero bueno, la idea gira un poco en torno a eso, ¿no? A un particular interés por poder nombrar a las mujeres, ¿no? Valdría la pena también contraponer este concepto con la forma en la que las mujeres se nombran a sí mismas, ¿no? Porque eso también ha sido interesante en el trabajo de campo, ¿no? Como ninguna de las mujeres usa, por ejemplo, términos como trabajo ambulante, ¿no? Ni siquiera, o sea, y eso que está mucho más socializado en el entorno cotidiano, ¿no? Nombrar a estas actividades como trabajos ambulantes. Las mujeres no lo nombran así, ¿no? Muchas lo nombran como me dedico a la venta, ¿no? Muchas ni siquiera lo nombran, ¿no? Esto que yo hago, a lo que me dedico, ¿no? Entonces, eso también será interesante contrastar este término que surge de una reflexión teórica con esta forma en las cuales las mujeres van interiorizando pues prácticamente pues las dinámicas de sus vidas cotidianas y cómo las nombran, ¿no? Muchas gracias, Agnes, por todas sus interesantes participaciones y bueno, me parece que el hilo que nos une a todas es la división sexual del trabajo, ¿no? Y cómo es que esta tiene sus diferentes representaciones en las cadenas globales de cuidado, en las cadenas de cuidado entre una misma zona conurbada. Y bueno, lo que también Agnes nos presenta de estas dobles, triples, cuádruples, múltiples jornadas de trabajo que realizan las mujeres para su sobrevivencia. Y bueno, también articularlo porque justo como menciona Agnes, los vacíos en las estadísticas y en la visibilización tienen también su raíz en ello, ¿no? Se ha hecho muchos esfuerzos por valorizar el trabajo que no pasa por el mercado, el trabajo de cuidado doméstico, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, pero son pequeños pasos que además no dan cuenta de la magnitud de tal trabajo, ¿no? Y ya para cerrar esta mesa, regresando al concepto de justicia en el espacio urbano, me gustaría partir de que para hacer esta puntualización recurro a un análisis feminista y un análisis en donde se reconoce la división sexual del trabajo, porque me parece que es la primera forma de reconocer las injusticias. Y en ese sentido, pensar en los espacios más allá de sus características físicas y demográficas, donde se van relacionando lo productivo y lo reproductivo, que vuelvo a recalcar, no por ser reproductivo es improductivo. Y ahí retomé a dos urbanistas, a Susan Feinstein y a Iris Young, que ellas hablan sobre el derecho a la ciudad y cómo esto se materializa en el espacio urbano y cómo para hablar efectivamente de una justicia urbana no solamente se tiene que participar en la planificación, sino que también tiene que eliminarse cualquier forma de discriminación en ella y en cómo se entiende.
y lo que les mencionaba de pasar más allá de una distribución justa del espacio a una diferenciación social sin exclusión, para identificar claramente las necesidades y los intereses de quienes habitamos en el espacio urbano. Sin duda, podríamos estar aquí reflexionando sobre otros temas y las preguntas no se agotarían, pero tenemos que cerrar en esta mesa. Y bueno, me gustaría agradecer a todas las personas que se conectaron con nosotros y las preguntas que nos enviaron, las respuestas también de nuestras colegas. Ha sido una muy buena sesión, espero que las hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, las invito y los invito a seguir la programación del Congreso, recordándoles que es el tercer día, ya hacia el cierre del mismo. Y bueno, pues muchas gracias.